Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Bendiciones. Invito a abrir su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 14. Es el capítulo... va pasando y esto se va poniendo más interesante. Cada vez más. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a hacer una cosa. Antes que nada quiero orar otra vez. Creo que es necesario que lo hagamos. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor Sí. me dé de su gracia. Amén. Creo que todos lo necesitamos y que de este lugar salgamos bendecidos. Amén. Que esa es la idea principal, ¿no? De siempre que nos acercamos al Señor, a su palabra, terminamos siendo bendecidos y muchas veces aunque no queramos. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este momento. Padre Santo, que estás en los cielos, pero también estás morando en nuestras vidas, en nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor, donde vamos a compartir tu palabra, donde vamos, Señor, a recibir de ella. Tu palabra es vida, tu palabra, Señor, para nosotros es una roca firme, es esperanza, Señor. Te pido, Padre, que me des de tu gracia en esta mañana, que pueda, Señor, ser usada mi vida, Señor, por ti, para de este lugar, Señor, poder bendecir, Señor, y que tú seas bendecido a través de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que abras nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, sobre todo. Necesitamos de ti, Señor, cada día más en nuestras vidas, Señor. Tú eres esencial, Señor, para nosotros, para nuestro vivir, nuestro diario vivir. Vivimos por ti, vivimos para ti, Señor. Esa debe ser nuestra manera de pensar como hijos tuyos, Señor. Tú eres todo en nosotros, tú eres nuestra fuente de vida, de fuerza, Señor. Entonces, Señor, simplemente pedirte eso, darte gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Y te damos la gloria, Señor. Tú eres digno de recibirla, Señor. A pesar sea, Señor, nuestra situación en este momento, tú eres digno de que te alabemos, te honremos, te bendigamos, Señor, porque tú eres el Señor y Dios. Y un día, Señor, toda lengua confesará que tú eres el Señor, Señor. Amén. Te damos gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, vamos a leer el capítulo 14 completo y luego vamos a proceder a intentar explicar algunos detalles. Y vamos a leerlo y luego entramos en contexto y todo eso, ¿amén? Amén. Dice el versículo 1, en aquel tiempo, me voy a poner aquí, dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tartas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Versículo 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti en revelación dura. Versículo 7. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te la entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste
y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y borraré y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El versículo 11, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará, y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel. En la casa de Jeroboam, versículo 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá de el Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Versículo 16. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que había elegido de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Versículo 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en el lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los guardias, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba a la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Versículo 29. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abián, su hijo. Wow, dijo el perro. No soy perro, pero wow. Tremendo, ¿no? No sé si hay agua aquí, ¿no? Y agarrar una botella. A €1 dice, bueno, ahora lo pago. Fue interesante la historia y tremenda. Yo más o menos quiero poner en contexto y preguntar si alguien se acuerda quién era Jeroboam. ¿Se acuerdan? ¿Quién? Era un siervo de Salomón, ¿no? Que lo compartía el hermano Esteban. Pues era muy prudente, era muy sabio, podemos decir, ¿no? En sus quehaceres. Por ende, el rey Salomón lo puso a cargo de ciudades, ¿no? Era activo.
Era muy activo, sabía trabajar, era un líder, ¿no? Era diligente. Y entonces cuando Dios decide quitarle de las manos el reino a Salomón, ¿recuerdan la historia? Creo que está en el capítulo 11, donde el profeta Ahías, el que estaba ahí, dice que tenía unas ropas y que él las rompe en 12 pedazos y le dice que coja 10, ¿no? Y ahí le dice que Dios le va a entregar en sus manos las otras 10 tribus, ¿no? de Israel. Y eso fue como que se enteró Salomón, le dio celos y quiso matarlo, el otro tuvo que huir a Egipto, más o menos ese es el contexto, ¿no? Cuando se enteró que Salomón muere y que asciende su hijo Roboán, dice que el pueblo de Israel va y busca a Jeroboam de Egipto, lo traen y se ponen enfrente de Roboán y le empiezan a decir, tu padre nos dio mucha carga, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y Roboán, actuando neciamente, oyó los consejos de sus amigos, ¿no? Lo hemos visto también en el capítulo 12, ¿no? Creo que fue. De los jóvenes, dice. Aunque a mí me llama la atención una cosa. Acá en el versículo 21 dice, Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar. 41 años tenía cuando empezó a reinar. Era joven. Bueno, la Biblia dice que tenía 41 años cuando empezó a reinar. Y luego en el capítulo más adelante, en Crónicas, habla y dice que Roboán no pudo enfrentar a Jeroboam porque era joven y era, ¿cuál era la palabra que usaba? Como negligente o algo así, no recuerdo bien. Entonces, claro, 41 años y la Biblia lo tiene como que era un hombre joven, ¿no? Así que los que tienen menos de 40 como yo, están hechos un bebé todavía. Si lo dice la Biblia, ¿vale? Amén. Pero claro, yo lo que entiendo es que como era, digamos, nunca tuvo experiencia, no tuvo guerra. Recuerden que Roboán creció en el tiempo más glorioso de Israel, donde todo era prosperidad, no había guerra, había paz. Nadie sabía lo que era pasar hambre prácticamente, ¿no? Porque el rey Salomón gobernaba y reinaba con mucha sabiduría. Israel era un pueblo muy próspero, ¿no? Entonces, Roboán no sabe lo que es eso. Él fue a consultar primero a los sabios, a los ancianos que habían vivido etapas difíciles con David, con Salomón, ¿no? Eran hombres grandes, tal vez algunos que tenían la experiencia, más experiencia en guerras, en batallas, ¿no? En momentos duros. Y ellos le aconsejaron, mira, mejor es que no le pongas tantas cargas, así te vas a ganar el corazón de todos ellos. Y él agarró y consultó a sus amigos, que eran amigos ricachones, ¿no? Que nunca habían pasado necesidad, que nunca habían pasado tiempos difíciles, y ellos aconsejan, no, tenés que mostrar que vos sos más que tu padre, ¿no? Y ahí fue su error, y eso provocó lo que conocemos hoy como el reino dividido de Israel, ¿no? Porque ahí es donde el pueblo se separa y lo levantan como rey a Jeroboam, ¿no? Cuando Roboam le dice, mi dedo pequeño es más grande que los lomos de mi padre, ¿no? Una soberbia. Y pues les puso más carga al pueblo. Y el pueblo dice, sí, bueno, listo, nosotros te rechazamos como rey. No tenemos parte, tú no tienes parte con Israel, ¿no? Y ahí lo levantaron a Jeroboam. Más o menos para que sepan quién es Jeroboam. También muy astuto. Y dice en el versículo 1 del capítulo 14 que Jeroboam, rey de Israel, de 10 tribus de Israel, recuerden que Roboam solo reinaba sobre Judá y el otro sobre 10 ciudades. Era un rey que tenía, en teoría, mucho más poder, entre comillas, a los ojos del hombre, pero Judá era la ciudad escogida por nuestro Dios. Amén. Entonces, dice que en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y ahí vemos una crisis de Jeroboam, ¿no? Donde nosotros siempre damos la espalda a Dios. Pero cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿a quién es el primero que buscamos? ¿No? Pues eso es lo que estaba viviendo Jeroboam. Recuerden que Jeroboam hizo un desastre en el capítulo donde que dice que él se apartó. En el versículo 25 del capítulo 12. Miren todo lo que hizo Jeroboam.
capítulo 12, versículo 25, solo para repasar un poquito. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, que era la capital de Judá, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan, y este fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Bueno, ahí habla acerca de que también hizo otros altares y cambió y puso fechas nuevas de festividades. Él cambió todo lo que Dios ya había establecido, ¿no? Entonces el pecado de Roboam fue muy grande ante los ojos de Dios, ¿no? Porque no solo pecó él, sino que hizo pecar a todo el pueblo. Y eso es aún peor. Por eso es que cuando la Biblia habla acerca de David, cuando la Biblia habla acerca de reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, lo toma como ejemplo ¿a quién? A David. Y ahora vamos a ver más adelante que cuando hay reyes que hacen lo malo delante de Dios, Dios los compara a Roboam. Los dos han marcado tendencia, digamos, en estilo de vida o de cómo vivir una vida delante de Dios. Uno para el bien, haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, y el otro haciendo pecar al pueblo, pecando él y llevando todo a la idolatría, ¿no? Cuando el pueblo de Dios, había un rey que levantaba ídolos, que hacía pecar al pueblo con respecto a otros ídolos, a dioses, pues Dios lo comparaba con Roboam, porque él fue el que inició toda ese estilo de vida, ¿no? Delante de Dios. Y es muy triste, porque Dios le prometió grandes cosas. Sí. Es muy triste porque Dios le dijo que si él andaba en su voluntad y guardaba sus preceptos, ¿no? Lo que el Señor siempre nos promete a todos, ¿no? Si nosotros nos mantenemos firmes y andamos en sus caminos y todo eso, el Señor, pues, nos bendice, ¿sí o no? Sí. Es así. Pues el Señor le dio muchas promesas. Podemos leerlo también en el capítulo 11. Del versículo 30 podemos leer. A ver. Dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por tanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti 10 tribus, y a su hijo daré mi tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Dice, sigue, ¿no? El 37. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. O sea, va a reinar sobre todas las cosas que desee su alma. Presten atención. Versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David,
y yo te entregaré a Israel. Dice que le va a dar casa firme si se mantenía sus oídos atentos a los mandamientos de Dios, ¿no? Que le iba a dar una casa firme. ¿Qué quiere decir eso? Que su reino iba a ser para su hijo, para su próximo hijo, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que Dios le prometió. Cuando cae enfermo su hijo, en el versículo 1, vamos a leer el versículo 2, dice: y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma a tu mano 10 panes y tartas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Cuando yo leía esto, digo, lo que está pensando es en que si el reino va a ser quitado de su familia o no. No está pensando en la salud de su hijo. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque él sabía que no estaba haciendo lo que Dios había ordenado. Él conocía las leyes de Jehová. Él le puso por nombre a su hijo. No dice la Biblia cuántos años tenía, pero más o menos se cree que no era tan pequeño, pero tampoco era un adulto aún. Entonces más o menos por ahí tenía entre 10 años, un adolescente tal vez, o por ahí, ¿no? Más o menos. Y el nombre de su hijo era Abías, que significa mi padre es Jehová. Recuerden que en ese tiempo un hombre ponía de nombre a su hijo un hombre que representaba, un hombre que lo identificaba, ¿no? O lo que el padre estaba sintiendo en ese momento. Yo creo que Jeroboam era un hombre que temía al Señor. Es lo que pienso, es lo que me hacen pensar. Ya con el nombre de su hijo, era su primogénito, ¿no? Por eso tenía tanta preocupación. Y le puso de nombre Jehová es mi Dios, ¿no? Y es interesante porque cuando su hijo cae muerto, lo primero que él hace es buscar a ese profeta que le había dicho que iba a reinar sobre Israel y se cumplió. Él busca a Dios para saber si sus pecados iban a tener consecuencias, ¿no? Algo como ilógico, ¿no? Y mandó 10 panes. Sí, re pobre, ¿no? Sí, para recordarle de los 10 pedazos del vestido. Ah, bueno, eso es interesante. Yo no lo había tenido en cuenta, mira. Para recordarle, mira. Wow. Pues sí. Y lo primero que hace él es buscar a Dios, ¿no? Como sabiendo que se la está mandando, como decimos por allá. Y su hijo cae enfermo y se acuerda de que Dios le dijo: si anduvieres en mis caminos y tuvieres oídos para mis mandamientos y andares recto como lo hizo David, te daré un reino, ¿no? Y le dice que va a ser una casa firme. Quiere decir que su familia, su linaje, su dinastía. Sí. Pero todo eso lo echó por tierra por no confiar en lo que Dios le había prometido. Amén. Amén. ¿No? Si Dios le dio 10 reinos, ¿no? Fue Dios quien se lo dio. Sí. Porque él podía dudar de que si el pueblo subía a Jerusalén a adorar a Dios como Dios lo había estipulado, Dios había puesto la casa en Jerusalén, ¿no? El templo ahí para que todo el pueblo lo adore y haga sus ofrendas, ¿no? Sus sacrificios. ¿Y por qué él iba a pensar de que Dios podía o que Roboam le podía quitar los reinos que Dios le había dado, las ciudades que Dios le había dado? ¿Se entiende? Entonces eso es lo que yo veía. No quiere que su hijo se sane solamente. Él lo que quiere saber es si su linaje va a seguir, si su dinastía va a seguir o no. Amén. Entonces dice, versículo 4, y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderá, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Wow, ahí veía yo otra cosa. Dios no puede ser burlado. Amén. Amén. Ella pudo tal vez, ella y él, ¿no? Jeroboam,
engañar a todos los hombres que estaban por ahí, ¿no? Los que se cruzaban en el camino. Nadie se dio cuenta de que era la reina, que era la esposa del rey Jeroboam. Sí, ante los ojos de los hombres pudo haber engañado y pudo haber aparentado ser otra persona, pero a los ojos de Dios, Dios no puede ser burlado. Amén. Eso cuando yo leía esto y pensaba, Señor, ayúdame, porque cuántas veces hemos caído nosotros en ese cuando estamos pasando por una situación o estamos en un momento de nuestra vida donde no queremos que otros se enteren, ¿no? Y actuamos de una manera que no somos o no estamos viviendo lo que realmente estamos viviendo. Nos pasa. A mí por lo menos me pasa. Yo no sé si vengo de otro planeta, pero a mí me pasa. Y le pido al Señor que me ayude porque Dios no puede ser burlado. Amén. Y ahora vamos a ver la diferencia en el corazón de David y en el corazón de todos los que fracasaron delante de Dios. Y este punto es esencial. Han intentado burlar a Dios siempre. Siempre han intentado como subestimar la soberanía, la omnisciencia de Dios, el poder de Dios. Y cuando se presenta delante, dice que el profeta Ahías era ciego, o sea, ya no podía ver. Y a mí me hacía pensar dos cosas. Una persona que tiene toda la capacidad y las herramientas y los instrumentos de este mundo para hacer algo, y otro hombre que aparentemente tiene una debilidad, o sea, tiene un defecto, ¿no? Pero aunque tengamos todo lo que este mundo nos ofrece, no podemos burlar a Dios. Amén. Y una persona, aunque no tenga nada para ofrecer, aunque no tenga y sea totalmente débil e incapaz, Dios lo puede usar. ¿Se han dado cuenta de eso? Es lo que yo pensaba y decía, wow, todas las capacidades que el hombre puede tener, astucia, inteligencia, disfraces, pero Dios no puede ser burlado. Y en cambio una persona que no tenía nada, era ciego y tenía todas las desventajas posibles para caer en ese engaño, aún así Dios pudo usarlo y no pudo ser burlado el hombre de Dios. Amén. Versículo... Yo tengo apuntado Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde ahí habla acerca de que Dios no puede ser burlado, sino que el hombre lo que siembra, eso segará, ¿no? Y se refiere a eso, de que no hay manera de que podamos subestimar a Dios. Me viene en mente el pasaje de Ananías y Zafira, ¿recuerdan la historia? Sí, ¿no? ¿La conocen todos? Levanten la mano, ¿quién no conoce la historia de Ananías y Zafira? ¿Quién no conoce? Entonces todos conocemos, ¿no? Para no entrar en contexto ahí. Eran un matrimonio, donde creo que está en Hechos capítulo 5 o 6, si no me equivoco, 5, ¿no? Donde dice que, claro, la iglesia en ese tiempo vendía sus propiedades y todos eran una gran familia, ¿no? Y los que tenían mucho vendían y ayudaban a los que no tenían. Era una comunidad muy amorosa, ¿no? Donde todos se trataban de alguna manera con ese amor que nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿no? Y en ese tiempo, pues, había familias que tenían mucho dinero y vendían sus propiedades. Y en este caso hay una familia, Ananías y Zafira, eran un matrimonio, que venden una propiedad, un terreno, y cuando ven la cantidad de dinero que les dejó esa propiedad, dice, bueno, vamos a darle un poquito y vamos a guardar un poquito para nosotros. Uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Capaz que Cristo no viene, o capaz que, no sé qué habrá pensado, capaz que es mentira todo esto, no lo sé. Algo pasó en sus corazones que les generó esa avaricia de no querer darlo todo al Señor. Cuando sabemos nosotros que todo lo que tenemos es de Dios. Amén. ¿No? Yo creo que al Señor no le importaba el dinero realmente, pero sí la intención del corazón de las personas, ¿no? Y dice que, bueno, uno viene, Ananías viene y a Pedro y quiere engañarlo, dándole un dinero que no era. Y el Espíritu Santo, obviamente, porque el Señor no puede ser burlado, lo exhorta y lo exhorta con eso y dice que Ananías cae muerto, ¿no? Luego viene la mujer y Pedro le pregunta, así que han vendido un terreno, léanlo, yo lo estoy parafraseando, ¿eh? Así que vendieron un terreno, le dice. Sí, lo vendimos. ¿Y a cuánto? Y a tanto. Y era mentira.
y le dice que tu dinero perezca contigo, ¿no? De alguna manera. Y ahí mismo dice que cae muerta. Y así, esa es la enseñanza que nos da el Señor acerca de lo peligroso que es intentar subestimar a Dios. Y es un patrón que lo hemos visto en todos los hombres que han fracasado delante de Dios en el Antiguo Testamento, que han intentado como engañar a Dios, o burlar, o pasar subestimando quién es Dios. Lo ha hecho Saúl, recuerdan, cuando viene el profeta y lo exhorta y él dice, no, pero el pueblo me obligó, o sea, el pueblo fue quien insistió tanto, por eso lo hizo, como diciendo la culpa no es mía. No mientas, que el rey era él, ¿no? Él podía haber decidido qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y en este caso, Roboán intentando engañar hasta Dios, haciéndose pasar y preguntar qué iba a pasar con ese niño. Y Dios lo confronta. Y el versículo 7 dice, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Yo le pregunto, ¿qué le viene en mente ahora? El pecado de David, ¿no? Como, así somos, pero Dios no te está acordando que lo que pasó con Besabé, ¿no? Así somos nosotros cuando el Señor dice, no, Juan, mi siervo, Juan, el hombre que tanto amo, Señor, pero Juan tal cosa, ¿no? Y así somos nosotros, y siempre intentando verlo, pero Dios no es así. Dios cuando perdona los pecados, la palabra dice que Él los echa y los tira al fondo del mar y se olvida de ellos. Eso es impresionante. ¿Por qué Dios llama a David? Dice que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. A mí me da a entender que es un Dios que se olvidó lo que David hizo, ¿no? A mí me da a entender eso. Hay una cosa, en el capítulo 15, ahí al ladito, en el versículo 4 dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Ahí sí, el Señor está recordando lo que hizo, ¿no? Como diciendo que eso es como la pequeña manchita ahí en el testimonio de David. Pero tenemos otros pasajes bíblicos, como por ejemplo, quiero leer el Salmo capítulo 32. Y voy a intentar explicar. ¿Lo tienen? En el título que tiene mi Biblia es La dicha del perdón, que quiere decir el gozo, la felicidad, ¿no? Y dice, bienaventurado aquel, esto lo escribió David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra bienaventurado significa feliz. Entonces dice otra vez el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso David está contando lo que él sentía en ese tiempo. Sí. Acá hay una diferencia muy grande entre David y los hombres que han intentado engañar a Dios. David nunca quiso engañar a Dios. David sabía que había pecado. La diferencia es el que había callado. La diferencia es que él no decía, no confesaba delante del Señor. Yo en mi pensamiento me viene que David no quería levantar la cabeza mirando a Dios, de lo avergonzado que estaba. Y él se callaba y no decía y no contaba, ¿no? Y todo eso le trajo consecuencias, hasta físicas. Dice, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Ahí habla acerca de que David estaba sufriendo mucho, hasta enfermedad física, ¿no? Del pecado que tenía dentro y no lo estaba confesando delante de Dios. Y recuerdan la historia que cuando viene el profeta Natán y lo confronta, David automáticamente dice, yo soy ese. Dice, yo pequé contra Jehová.
No le está echando la culpa, no, pero Betsabé se puso ahí a bailar enfrente mío. No dijo, no puso excusas. Él dijo, he pecado contra Jehová. Amén. Amén. Esa es la diferencia. Sí. Y cuando él hace eso, Dios lo perdona. Y es uno de los momentos donde por primera vez vemos gracia de parte de Dios. Amén. Porque dice, he pecado contra Jehová. Y Dios pudo haberlo dicho, bueno, por eso vas a morir. ¿No? Y vemos la gracia donde vemos que la vida de otro fue puesta para que David sea perdonado. Hay mucha enseñanza en eso, ¿no? Que se nos asemeja en nuestra vida. La vida de un inocente fue puesta para que nosotros seamos perdonados. Amén. Y esa es la diferencia. Por eso Dios lo ve. Voy a terminar de leer este capítulo. Dice el versículo 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras él estaba callado, dice que se estaba muriendo, sus huesos se envejecían. Pero cuando él confiesa, declara al Señor su pecado y no calla ni encubre lo que realmente había hecho, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Fíjense la importancia que tenemos de que podamos orar y pedir perdón. Todo el tiempo que el Señor pueda ser hallado. Y el tiempo es hoy, no mañana. Si estamos guardando un pecado, si nuestro corazón está ahí que no queremos confesarlo, pues el Señor sigue esperando. Buscad al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y aquí dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y ahí dice, no sé si en su Biblia dice la palabra Selah. ¿Sí? Pues eso es un tiempo de meditación en lo que se está diciendo, ¿no? Según la literatura y la manera que tenían de escribir los cánticos. En la música también hay un signo que significa como un tiempo, ¿no? Yo no sé leer mucho la partitura, pero sé que hay un tiempo donde uno tiene que guardar silencio, ¿no? Y esto es algo parecido. El versículo 8 dice, ahí habla el Señor, ya no es David hablando. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahí está hablando de que no seamos duros, no se hagamos soberbios, no seamos orgullosos, ¿no? Con nuestro pecado, ¿no? Versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos con Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y los rectos de corazón, ¿quiénes son? Los que confiesan sus pecados, los que entienden que necesitan de Dios, los que entienden que son pecadores y que sin Dios no son nada. Esos son los rectos de corazón. Por eso cuando el Señor dice en el versículo 8, la última frase, dice que guardó mi mandamiento y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. David hizo muchas cosas con fe, sabiendo que solamente Dios era digno de ser glorificado, de que solamente Dios se llevaba la gloria, ¿no? Cuando él peleaba, él sabía que la victoria era del Señor, no suya. Cuando él enfrentaba al enemigo, él sabía que la gloria iba a ser de Dios, no suya. Pero el hombre es el que ve todo al revés, y a David lo levantaron y decían, David mató a sus 10,000, pero él siempre esa gloria la enfocaba y la llevaba hacia su Dios, ¿no? Sí. Amén. Versículo 9, entonces seguimos. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Esto es una frase que yo quiero intentar explicarlo. Cuando yo leía esta frase, me imaginaba, ¿qué es? Y me echaste sobre tus espaldas. Entonces yo me imaginaba a una persona que iba caminando así, enfocado en una cosa, y que alguien se paraba enfrente de él, lo agarraba y lo llevaba para allá y seguía caminando, ¿no? Me imaginaba una situación así, como diciendo, no me importa, salí.
y lo dejaba y se olvidaba y seguía enfocado en lo suyo, ¿no? Y luego, cuando yo leo, vamos a ir a Isaías capítulo 38, versículo 17. Acompáñenme, por favor. Isaías capítulo 38. Sí. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. ¿Lo tienen? Isaías 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y yo pensaba y decía, ¿hay algún significado para esta frase, echar tras las espaldas algo? Y a mí lo que he entendido, estudiando un poquito, es que habla acerca de olvidarse, ¿no? De echar para atrás una cosa y olvidarte, enfocado hacia lo que realmente importa, ¿no? Eso es lo que el Señor hace con nuestros pecados. El Señor los olvida. Por eso que vemos ahí y que leíamos y decía, David anduvo perfecto en sus caminos y recto con todo su corazón. Y nosotros en nuestro pensamiento, pero se está olvidando de Betsabé, ¿no? Porque así somos nosotros. Nosotros somos los que siempre nos acordamos de nuestros pecados, del pecado del otro, de aquel, ¿no? Pero el Señor, cuando nos perdona, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. O sea, ya no hay algo viejo en eso, ¿no? Es como cuando te compras un coche nuevo y ya está. Te olvidaste del coche viejito que tenía, ¿no? Que sonaba todo menos la radio, dijo, ¿no? Ahora tenés el nuevo con aire acondicionado, ¿no? ¿Para qué te vas a acordar de ese coche si ya está, cumplió su función, ¿no? Es solo para dar una idea, pero ni aún así, el Señor no tiene memoria de nuestros pecados. Isaías 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ese es el Señor. Cuando Él está en la cruz, esto lo compartía en el último culto de jóvenes que tuvimos, cuando Cristo estuvo en la cruz y sus últimas palabras fueron, consumado es, ¿qué quería decir el Señor? Que la deuda está pagada, que ya terminó, que no hay deuda alguna, que no hay pecado alguno que pueda ser impuesto en nosotros. Él lo ha pagado todo. Consumado es, que la palabra griega significa totalmente pagado, finalizado, terminó. The end. Opa, dice en guaraní también, como hablamos en varias lenguas aquí. Ya está, finalizó. No hay algo en lo que el Señor pueda acusarnos, porque Él se olvida cuando nosotros venimos con un corazón constricto, humillado, arrepentido, genuinamente arrepentidos. Sí. El Señor nos perdona. Nosotros estamos ahí recordando nuestros pecados, de dónde venimos, de dónde el Señor nos sacó, pero es para glorificar a nuestro Dios. Amén. Para decir, Señor, un día estuve allí, pero por tu gran amor y tu misericordia me has rescatado de ese pozo, me has extendido tu mano, me has dado vida. Y eso nos lleva a glorificar a Dios, nos lleva a darle gracias, a vivir una vida de un siervo y esclavo agradecido. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso, hermanos. Amén. Versículo 10. Yo creo que no voy a terminar, pero sigamos. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y borraré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. Wow, eso es fuerte, ¿eh?
hasta que sea acabada. Versículo 11, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová ha dicho. Esto es simplemente para ver lo terrible que es delante de Dios la idolatría. ¿Se han dado cuenta? Lo terrible que es para Dios la idolatría. Dice que barrerá como estiércol. Eso es tremendo. No hay lugar a intentar meter a otro que no sea Dios en nuestras vidas. Otro ídolo. Amén. Yo tengo... bueno, voy a seguir leyendo. Dice, voy a intentar ir seleccionando lo que... Versículo 12. Y tú levántate y vete a tu casa, al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel le endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Pues es tremendo cuando vemos que Dios dice que ha visto algo bueno en alguien, ¿no? Tengamos en cuenta que es un niño, ¿no? Su nombre, el significado de su nombre, ¿no? Yo creo que fueron en los tiempos de Jeroboam, donde él era temeroso del Señor. Yo no sé por qué, para mí me viene en mente de que él estuvo mucho tiempo en Egipto. ¿Será que eso habrá influido en su comportamiento? Recuerden que Egipto era una ciudad tan idólatra, donde tenían muchos dioses. Era muy abominable todo lo que hacían delante de Dios. Y él estuvo allí mucho tiempo. Tal vez se habrá corrompido. Y no solo eso, estuvo allí con una promesa que se le dio. A diferencia de Moisés, porque también me viene en mente, Moisés estuvo también en Egipto y no fue influido por... No, pero Moisés fue llamado después de salir de Egipto, ¿no? O sea, cuando estaba en Egipto lo llamó el Señor. A Jeroboam lo llamó Dios antes, le ofreció, le prometió cosas antes. Yo me imagino que eso subió a su corazón y estando en Egipto, él deseando de que eso se cumpliera ya. Cuando él se entera que Salomón muere, directamente va a reclamar lo que Dios le había dado, ¿no? Cuando alguien hace eso, yo supongo que es porque hay mucha soberbia en el corazón, ¿no? Cuando alguien dice, ay, ¿cuándo me van a dar eso? ¿Cuándo me van a dar? Ya lo quiero. No, parece como un niño, ¿no? Pero, no sé, me viene en mente eso. No puedo decir es así, vamos a hacer una doctrina de esto, porque simplemente es un pensamiento mío, de que tal vez habrá influido haber vivido en Egipto el corazón de Jeroboam, porque si Dios le prometió y le dio, es porque el Señor sabía que era un hombre temeroso, un hombre, ¿no? Y Dios en su omnisciencia sabía que también se iba a desviar el corazón de Roboam y todo eso, pero Dios no creo que le haya querido dar a alguien perverso, ¿no?, el reino de Israel. ¿Se entiende lo que digo? El corazón de Jeroboam se pervirtió por el orgullo y la soberbia que había en él. Y en su omnisciencia Dios sabía, sí, seguramente, y en todo eso el Señor siempre obra para bien sobre la vida de sus hijos. Amén. Entonces, es solo un pensamiento, no sé si influyó en él, pero voy a seguir leyendo y voy a dar un dato que a mí me pareció muy interesante. Versículo 15 creo que estamos, ¿no? Bueno, 14, ¿no? Y Jehová levantará, bueno, voy a leer el 13. Y todo Israel lo endechará y le entrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Versículo 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Versículo 17.
Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Se cumplió inmediatamente lo que el Señor estaba diciendo, ¿no? Versículo 18. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. En Crónicas, capítulo 13, dice que Jehová hirió a Jeroboam y murió. No es lo mismo. Acá como que un poco más suave, ¿no? En esta versión, no, en este pasaje cuenta como y durmió Jeroboam con sus padres. Pero en Crónicas dice que Jehová hirió a Roboam y murió. Hay un poco de diferencia, ¿no? Como dicen, bueno, se fue a dormir tranquilo. No, fue terrible lo que él hizo. No podía pasar por alto eso el Señor. Y fíjense cómo la consecuencia que trajo eso en el pueblo de Israel. Sí. Seguimos leyendo. Dice Roboam, versículo 21, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ahí todos se estaban pegando. Israel, Judá, ¿no? Se había cometido habían echado a sus espaldas a Dios. Sí. Si vamos a ese significado. Se habían olvidado de Dios. Eso es terrible, ¿no? Es terrible cuando nosotros nos olvidamos y echamos a nuestras espaldas a Dios. Pero es de mucha bendición cuando Él echa a sus espaldas nuestros malos actos, nuestros pecados. Para nosotros es una bendición. Y lo ha hecho en Jesucristo. Versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Todo lo que el Señor había limpiado antes, ¿no? Con David, ¿no? Pues ellos lo estaban atrayendo todo de vuelta. Sí. Así somos. A veces leemos y como dicen, no, esto Israel, como no saben valorar a Dios, ¿no? Pero nosotros somos así, peores. El 25 dice, al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Tremendo. Peló todo lo que Salomón había hecho. O sea, peló el templo, sacó todo lo que había. Sisac era el emperador o rey del pueblo de Egipto. Y hay algo interesante, que esto lo quería compartir. Yo me puse a buscar quién era Sisac, y lo que encontré fue de que hay manuscritos egipcios encontrados del tiempo de 925 y pico años antes de Cristo, donde hablan de un rey que se llamaba Shishak. Y que dice que hay no sé si la palabra una excursión, pero sí hay como una invasión al pueblo judío, donde dice que robaron un montón de oro y cosas. Está escrito en un panteón, ¿se dice? ¿No? ¿Cómo se dice? En una tumba de los faraones que se han encontrado, y está escrito ahí, ¿no? Con los jeroglíficos y todo eso. Habla de un rey Shishak que tuvo una expedición o una invasión en Israel. Dice que conquistó 180 ciudades de los hebreos. Eso es tremendo. Primero, porque habla de la veracidad de la palabra, ¿no? Sí. Porque justo data al mismo tiempo. Y es increíble. A mí se me eriza la piel porque son documentos históricos que no tienen que ver con la Biblia, pero están los mismos relatos que la palabra habla. Y eso es impresionante. Sí. Exageran un poco. Dice que la exageración de 180 ciudades, porque Israel no tenía tantas ciudades, era para darle más prestigio al faraón, al rey, ¿no? En sus historias de hazaña. Pero dice que habían robado todo
el oro y lo habían domado, no sé cuál es la palabra, para decir que habían tomado como esclavos a muchos hebreos. Eso es terrible. Eso es para que nosotros sepamos lo peligroso y lo terrible que es delante de Dios la idolatría. Amén. Yo creo que voy a terminar allí. Entonces es un dato interesante. Después búsquenlo, léanlo. Pero la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él ha pagado el precio por nuestros pecados. Cada vez que tú te arrepientes, que yo me arrepiento de corazón y genuinamente, el Señor agarra nuestro pecado, nos perdona y ¡bum!, lo tira para atrás. Y se olvida. Amén. Y si lo recordamos, que sea para darle la gloria de donde nos ha sacado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Eres misericordioso, Señor. Tú, Señor, has pagado el precio por nuestros pecados. Y así, Señor, como lo escribió, Señor, el rey David, Señor, bienaventurado, Señor, dichoso, Señor, el que no tiene, el que es perdonado, dichoso, Señor, el que tú no tienes en cuenta sus pecados. Te damos gracias, Señor, porque así nos sentimos, Señor, gozosos de saber que hemos sido perdonados y de que tú no tienes en cuenta nuestras rebeliones, Señor, porque tu Hijo Jesucristo pagó el precio y Él, Señor, ha dicho en sus últimas palabras, consumado es. Toda la deuda ha sido pagada, Señor. Te damos gloria, te damos honra, porque tú eres merecedor, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, con estos pensamientos, meditando en ellos, Señor, de que si algo, Señor, tenemos, si algo bueno hay en nosotros, es solamente porque tu Hijo Jesucristo ya lo hizo todo en aquella cruz, Señor. Te damos la gloria y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo nuestras vidas en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Hay tiempo de café.